En esta oportunidad vamos a resolver la sesión 2 de la prueba de Ciencias Naturales, preguntas de Biología, Química y Física que los estudiantes presentaron en el año 2023 ante el ICFES. Este video va a constituir preguntas desde la pregunta 45 a la 57. Recuerden que en el canal ya tenemos dos videos previos a este, en el cual desarrollamos la sesión número 1 y está dividido en dos videos. En la primera parte, preguntas desde la 81 hasta la 93 y en el segundo video desde las preguntas 94 hasta 106. En esta oportunidad nosotros vamos a iniciar con las preguntas 45 a la 57. Responda a las preguntas 45 a 47 de acuerdo con la siguiente información. Un correntómetro es un instrumento usado para medir la velocidad de la corriente de agua, el cual está equipado con una hélice que gira por la corriente líquida que choca con sus aspas, un contrapeso para evitar que se incline cuando se sumerge, una barra graduada para medir la profundidad y un tornillo de bloqueo para ajustar la hélice a una distancia requerida, como se muestra a continuación. Entonces aquí nos presentan el correntómetro. Tiene una hélice que gira, una barra graduada para ubicar esta hélice. El tornillo de bloqueo lo que hace es apretarse para fijar la hélice a determinada altura y un contrapeso que evita que la hélice se nos caiga o se nos vaya a inclinar cuando está sumergida. Actualmente los correntómetros usan un contador de revoluciones, en donde los imanes establecen un contacto eléctrico con el sensor que envía la señal al contador, como se muestra en la siguiente figura. Entonces acá está el contador de revoluciones. Tiene un sensor y a medida que da una vuelta sería una revolución. Recuerden que las revoluciones se miden por minuto, entonces determinada cantidad de vueltas, determinada cantidad de revoluciones por minuto. Luego de una prueba en un río, el correntómetro marcó los siguientes resultados y nos dan un cuadro. Recuerden que el modelo que nosotros estamos utilizando para analizar cada pregunta ICFES es concepto central, que va de verde. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un instrumento de medición, hay una prueba y unos resultados que indican que lo que se está evaluando es metodología del trabajo científico, o lo que yo suelo llamar como método científico. ¿Qué le evalúan al estudiante? Que el estudiante sepa cómo se aplica una investigación, que el estudiante sepa evaluar una investigación, saber si están bien tomados los datos o no, que sepa analizar gráficas, tablas, emitir conclusiones, entre otras. Evaluar hipótesis y así. ¿Listo? Entonces, acá están las palabras clave: instrumento, prueba y resultados. De amarillo, como siempre, coloramos el contexto hipotético. Entonces recuerden que el ICFES le dice: usted sabe manejar los conceptos que están en verde, ahora aplíquelo a esto que está aquí en amarillo. Y por último, le enuncia a usted una situación problema, que en el modelo que nosotros tenemos de los videos que analizamos en el canal de las pruebas ICFES iría de rojo. De esta manera vamos a ir con la pregunta 45. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles formas de energía están presentes en el funcionamiento del correntómetro? Recuerden que acá está el sensor que se ubica en determinada parte del instrumento. Entonces vamos a mirar las opciones de respuesta. Dice acá, opción A, energía química del agua y energía cinética del contador de revoluciones. Entonces aquí les quiero hacer una claridad. Cuando nosotros hablamos de energía química, estamos hablando de la energía que almacenan las moléculas en sus enlaces. Cuando una molécula rompe un enlace, libera una cantidad de energía, o por el contrario requiere una cantidad de energía. Entonces cuando ustedes vean energía química, ustedes piensen en moléculas, ¿listo? Que pueden ser que se liberen, se rompan los enlaces y liberen cierta cantidad de energía, ¿listo? Y cuando ustedes vean acá energía cinética, piensen siempre en energía cinética como energía en movimiento. La palabra cinética viene de kinesis y kinesis significa movimiento. En ningún momento vamos a hacer reaccionar el agua con nada, ni vamos a romper la molécula del agua para generar energía. ¿Listo? Entonces opción A descartada. B, energía cinética del tornillo de bloqueo. Recuerden que la función del tornillo de bloqueo es ajustar la altura a la cual va a ir la hélice. Entonces, ¿esto tiene energía cinética? Pues no, porque recuerden, energía cinética siempre es energía en movimiento. Por lo tanto, queda opción descartada la B. Y energía potencial del contrapeso. Entonces acá me dicen que hay guardada energía potencial. Recuerden que la energía potencial siempre es una energía que está de cierta manera almacenada y que se convierte, cuando es liberada, que se convierte en energía cinética. Entonces la energía potencial es aquella que, de acuerdo a su posición, está almacenada y se libera y se convierte en energía cinética.
Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el agua que se almacena en las represas. El agua que se almacena en las represas tiene altísima energía potencial. Cuando se hace pasar por las turbinas, el agua, de acuerdo a la gravedad y al empuje que generan grandes cantidades de agua, mueven las turbinas. Entonces, cuando está almacenada en la represa, es energía potencial. Cuando se hace pasar por las turbinas, se convierte en energía en movimiento. En tanto, es energía cinética. ¿Listo? Entonces acá, la energía cinética del tornillo no, porque acá no hay energía cinética del tornillo de bloqueo, y mucho menos energía potencial del contrapeso, porque el contrapeso, su única función es estabilizar el correntómetro para evitar que se incline. ¿Listo? Entonces opción B descartada. Miremos la opción C. Energía cinética del agua. Muy bien, energía cinética porque el agua va fluyendo y el agua se mueve. Y energía cinética de la rotación de la hélice. Es decir, esto cuando el agua empuja la hélice, también la mueve y también se convierte en energía cinética. Hasta el momento nuestra candidata es la C. Descartemos la opción D, energía potencial de la barra graduada. La energía potencial de la barra graduada lógicamente no es coherente, porque la energía potencial no está aquí de cierta manera almacenada. Es decir, la barra sencillamente lo que hace es indicarnos en dónde se va a colocar la hélice, es decir, a qué profundidad. Entonces esto no tiene sentido. La energía potencial de la barra graduada no. Y energía cinética del tornillo de bloqueo, ya habíamos descartado esto. Por lo tanto, nuestra opción correcta es energía cinética del agua, es decir, energía en movimiento, y la energía cinética de la rotación de la hélice, ¿cierto? Entonces son los dos tipos de energía. Opción correcta es la opción C. Pregunta 46. De acuerdo con la información anterior, ¿en qué parte del correntómetro se debe ubicar el imán para que el contador de revoluciones indique la velocidad de la corriente? Entonces, ¿usted dónde ubicaría este sensor? ¿En qué parte? ¿Listo? Vamos a mirar las opciones. A. En la barra graduada, es decir, por acá. Porque la velocidad del agua depende de la profundidad. Recuerden que un enunciado de la pregunta ICFES de este tipo está constituida por dos partes. Una primera parte que puede ser verdadera o falsa y una segunda parte que también puede ser verdadera o falsa. Sí, pero entonces usted no debe perder de vista la pregunta que le están haciendo, porque la primera parte puede ser verdadera y la segunda puede ser verdadera, pero no me responde a la pregunta que me están haciendo. Entonces la opción A es un claro ejemplo de esto. Preguntan acá, ¿en dónde usted ubica el sensor? ¿En qué parte de todo este aparato? Entonces dice acá, en la barra graduada. Sí lo puede hacer, pero observe la justificación que se da, porque la velocidad del agua depende de la profundidad. Si usted revisa la tabla, esto es verdad, la segunda parte del enunciado es verdad. La velocidad del agua depende de la profundidad y ya lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Pero si usted se da cuenta, usted no puede ubicar en la barra graduada este sensor de acá, es decir, en esta barra graduada, porque usted necesita contar las revoluciones, es decir, cuántas vueltas da la hélice. ¿Listo? Entonces opción A queda descartada. Opción B, en el tornillo de bloqueo usted ubica acá el sensor porque el imán estaría fijo en todo momento. Entonces recuerden que esto tiene un sensor y un imán. Entonces cada vez que el imán da una vuelta cuenta una revolución, cada vez que da otra vuelta cuenta otra revolución y así, revoluciones por minuto. Cuántas veces gira, y recuerde que la única parte que es móvil acá es la hélice. Entonces acá lo único que tiene que girar es la hélice. Y acá ya les voy dando pistas de cuál es la respuesta correcta. Entonces acá, opción B, en el tornillo de bloqueo, ¿usted ubicaría acá este sensor? Pues no, porque si esta parte está fija, pues lógicamente no va a contar ninguna revolución, ninguna vuelta, ¿cierto? Del sistema. Opción C, en el contrapeso, acá usted ubicaría este sensor, porque es el elemento que le da la estabilidad al correntómetro. Vuelvo y les digo, la segunda parte de este enunciado es verdadero. El contrapeso le da estabilidad al sistema, pero aquí usted no puede ubicar el sensor porque ahí no cuenta ninguna revolución. Opción D, en la hélice. Acá usted ubicaría el imán porque esta gira gracias a la velocidad del agua. Esta hélice gira porque el agua la empuja y esto genera vueltas, esto da vueltas y lógicamente usted debería ubicar el imán acá para que una vez de una vuelta o dos vueltas o las vueltas que dé por minuto se marquen aquí en el sensor que está acá. ¿Listo? Opción correcta, la opción D. Esto del contador de revoluciones se parece mucho a los sensores que actualmente traen las bicicletas. O usted compra el aparatico, que es un sensor en el cual usted ubica una parte en la parte fija de la bicicleta y otro lo adapta en la rueda. Entonces a medida que usted da una vuelta con la rueda,
y de acuerdo al tamaño de la rueda usted puede más o menos calcular cuál es su recorrido en kilómetros de acuerdo a el número de vueltas que dé y al ring que usted tenga en la bicicleta. Entonces hagan de cuenta que esa es la misma analogía, ¿listo? Entonces repito acá, de acuerdo con la información en qué parte del correntómetro se debe ubicar el imán para que el contador de revoluciones indique la velocidad de la corriente. Contador de revoluciones, entonces ya sabe, es algo que da vueltas, entonces debe ser en la parte móvil que da vueltas en el sistema. Puede ser una bicicleta, puede ser un molino, en este caso es el correntómetro, entonces la única parte que da vueltas es la hélice. Por lo tanto, usted ubicaría el sensor y el imán acá, una parte aquí en la parte fija y la otra el imán acá para que se cuenten correctamente las revoluciones en la parte móvil. Opción correcta la D, en la hélice. Pregunta 47. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál gráfica representa correctamente los resultados obtenidos por el correntómetro? Acá está la tablita, entonces yo los invito a que ustedes miren la profundidad y miren la velocidad. Profundidad en M, ¿qué es M? Metros, entonces acá 1.15 metros. Segunda medida, 3.63 metros. Tercera medida, 5.20 metros. Y por último, 5.66 metros. ¿Qué ustedes ven aquí de particular? Pues que la profundidad va aumentando, ¿listo? Aumenta la profundidad. Ahora miremos la velocidad del agua. Medida en metros por segundo. Para la primera profundidad, 0,15 metros por segundo. Segunda medida, 0,54 metros por segundo. Para la tercera, 0,90 metros por segundo. Y para la última, 1,09 metros por segundo. Si usted se da cuenta, también va aumentando. Entonces usted saca conclusión: a mayor profundidad, mayor ¿qué? Velocidad. Lo cual estaba anunciado en la pregunta anterior. Entonces la pregunta es: ¿usted qué gráfica utilizaría de las que están acá? Si usted se da cuenta, la profundidad aumenta y la velocidad aumenta, es decir, están en relación directa. Es decir, cuando yo incremento los valores en una variable, también se me van a incrementar en la otra. Es decir, la gráfica que me va a dar es así en diagonal, más o menos así en diagonal, es decir, así en diagonal como estoy moviendo el puntero del láser, en diagonal hacia arriba. Si crece uno, crece la otra. Y aquí es donde ustedes deben tomar bastante habilidad en leer los resultados. Si usted se da cuenta, la opción más acertada puede ser la B o la D. Si se dan cuenta, mientras una magnitud aumenta, la otra también aumenta, directamente proporcional. Ahora, el consejo que les doy es que usted sepa ubicar muy bien en los diferentes ejes estos valores que correspondan con este. Es decir, la profundidad es la variable independiente, por lo tanto debe ir en el eje X, es decir, profundidad acá. Y esto nos ayuda a descartar la opción incorrecta, es decir, profundidad va en el eje X, profundidad en el eje X. Y la velocidad iría en el eje Y, velocidad, si la ven acá, y esta va de esta manera. Mientras la profundidad crece, los valores de la velocidad también crecen, por eso la gráfica da así, es directamente proporcional. Ahora lo único que tenemos que confirmar es que los valores estén bien ubicados. Por aquí 1 en profundidad, más o menos 1.15, daría como velocidad 0,16. Si se dan cuenta, eso está un poquito más arriba del 0. Miremos otra, 3,63. 3,63 estaría por acá entre 3 y 4. Acá hay un punto, muy bien. ¿Y a este cuál le correspondería en velocidad? 0,54. Devolvamos acá. A este 0,54 daría más o menos como por acá, entre 4 y 6, más o menos. Entonces la opción correcta sería la B. Miremos y descartemos la D. ¿Por qué no? Porque velocidad está en el eje de las X. Entonces, siempre que usted grafique una tabla, siempre el primer valor será en X, es decir, en el eje de las horizontales acá, y correspondientemente en el eje de las Y, acuérdense en plano cartesiano, el plano de las Y, que sería iría la variable dependiente, que sería en este caso la velocidad. Si se dan cuenta, esta gráfica D está al contrario, está invertida, por lo tanto esta no es la opción correcta. La opción correcta sería la B. ¿Por qué? Porque profundidad, que sería el eje de las X, está aquí en el plano horizontal, y la velocidad estaría aquí en el eje de las Y, ¿cierto? Entonces variable independiente y variable dependiente. De acuerdo a esta se comporta la variable dependiente, es decir, de acuerdo a la profundidad se comporta la velocidad. ¿Listo? Entonces aquí opción correcta sería la opción B. Pregunta 48. Un grupo de estudiantes analiza por medio de un experimento la influencia del nitrógeno en el desarrollo de las plantas y en la producción de clorofila. Para ello, varían la cantidad de nitrógeno utilizado en las plantas, como se puede observar en la gráfica. Entonces acá tenemos dos grupos experimentales. Grupo de plantas 1, cantidad normal de nitrógeno, tantos gramos por litro.
agregados a la tierra 3 veces por semana durante 30 días. ¿Listo? Y el grupo 2 de plantas, el doble de nitrógeno, es decir, 930 gramos por litro, agregado a la tierra 3 veces por semana durante 30 días. Entonces tenemos acá dos experimentos, dos grupos experimentales. Después de 30 días se obtuvieron los siguientes resultados y se están evaluando las siguientes características: coloración de las hojas, follaje, es decir, qué tan abundantes son las hojas, crecimiento y la floración. ¿Listo? Y aquí tenemos un grupo de plantas 1, es decir, este de acá, ¿cómo fue? La coloración es verde, el follaje es abundante, el crecimiento y la floración se dan tantas semanas. Si miramos el grupo número 2, hay unas variables, es decir, acá cambia con respecto al grupo de acá. El verde es más intenso, el follaje, si bien acá es abundante, acá es muy abundante en el grupo número 2, hay mayor crecimiento y la floración se da antes. Posteriormente, tomaron un nuevo grupo de plantas en el que no se utilizó ninguna cantidad de nitrógeno. Luego de 30 días, ¿cuáles serán los resultados que probablemente se esperarían de este nuevo grupo? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, a mayor cantidad de nitrógeno, las características se intensifican. Por ejemplo, verde muy intenso, ¿cierto? Donde hay mayor cantidad de nitrógeno en comparación con el verde. El follaje en el primer grupo de plantas es abundante y en el segundo, que tiene más nitrógeno, es muy abundante. Hay mayor crecimiento donde hay mayor cantidad de nitrógeno y la floración se da en la semana 5, es decir, se da antes. Esta pregunta trabaja los siguientes conceptos: analizar experimentos resultados, es decir, metodología del trabajo en ciencias, es decir, método científico. Acá hay una investigación, entonces de acuerdo a estos resultados le proponen a usted evalúe la siguiente situación problema. ¿Cuáles serían los resultados que probablemente se esperarían de un nuevo grupo al cual no se le agrega nitrógeno? Si usted se da cuenta, aquí la investigación evalúa la influencia de la cantidad de nitrógeno en la clorofila. De entrada, el experimento usted le está diciendo a mayor nitrógeno, mayor clorofila. Y si usted recuerda bien, la clorofila le sirve a la planta para hacer fotosíntesis, para fabricar su propio alimento y todo lo que depende de esto. Por ejemplo, el follaje, el color del follaje, el tamaño y también la floración. Recuerden que la floración es como el último paso, el paso reproductivo que tiene la planta. Si la planta está muy bien, la planta echa florecitas y se reproduce. ¿Listo? Entonces acá la pregunta es, ¿qué pasaría si tenemos otro grupo experimental en el cual no le agregamos nitrógeno? Entonces la pregunta es, ¿usted cree que se va a ver verde o muy verde? ¿O el follaje será abundante o muy abundante? ¿El crecimiento de este tamaño o más grande? ¿O la floración en menos semanas? Entonces hagas esa pregunta. Si no hay nitrógeno, lógicamente no va a haber clorofila, por lo tanto no va a haber fotosíntesis, por lo tanto todas estas características que se evalúan acá no van a ser de la misma categoría que los dos grupos experimentales que tenemos acá, sino que al contrario se van a ver reversadas. Entonces presten atención a las opciones de respuesta. Opción A, característica, coloración de las plantas amarillas, probablemente, porque la clorofila depende directamente del nitrógeno. Segundo, follaje abundante, como esta característica. Crecimiento entre 70 y 90 centímetros, es decir, estaría por acá intermedio. Y floración en 5 semanas. Entonces la opción A no es la opción correcta, porque me está dando características intermedias entre esto, ¿sí? Les digo yo, si no tiene nitrógeno, se esperaría que estas características que están acá se reversen, es decir, que no sea verde, que no sea un follaje abundante, que el crecimiento esté por debajo de esto y la floración esté más allá de la semana 8. Entonces pilas con eso. Si no hay nitrógeno, una planta tiene color de hojas amarillo, el follaje debe ser muy poquito, el crecimiento debe ser muy pequeño, es decir, debe ser inferior a 60 y la floración, si se alcanza a dar, sería más allá de la semana 8. ¿Listo? Opción A descartada. Opción B, coloración de las hojas verde, follaje abundante, crecimiento entre 70 y 90, lo volvemos acá, estamos por aquí, y floración en la semana 8. Si usted se da cuenta, son similares a la planta que tiene una cantidad de nitrógeno considerable, que es el primer grupo. Opción B descartada. Opción C, coloración de las hojas amarillas, sí. Follaje muy poco, vean que aquí se está presentando las características de la falta de nitrógeno. Crecimiento entre 30 y 45 centímetros, que es menor a este, muy bien. Y la floración se da en la semana 10. Esta opción C es la más acertada hasta el momento, porque la clorofila depende necesariamente del nitrógeno para su producción. Descartemos la opción D,
Coloración de las hojas, verde. No, no puede ser porque una planta que tiene deficiencia de nitrógeno, su coloración es amarilla. Follaje, muy poco, sí, muy bien. Crecimiento, sí, de 30 a 45 centímetros, esta opción puede ser correcta. Y la floración en 2 semanas, no. Pilas con eso, la floración es una característica reproductiva que tienen las plantas. Si una planta está muy bien, la planta se reproduce, es decir, va a dar florecitas para dar origen al fruto. Y no puede ser que en 2 semanas se lleve a cabo la floración. Pilas con eso. Entonces, si la planta está muy bien, tiene color verde, sus hojas son abundantes, hay buen crecimiento, la floración se puede esperar que sea la próxima consecuencia. Por lo tanto, la opción D es incorrecta. Opción correcta la C. Como la planta no tiene nitrógeno, entonces sus hojas van a ser amarillas, primer indicador. Segundo, va a tener muy pocas hojas. Tercero, el crecimiento va a ser reducido y la floración, si se alcanza a dar, se lleva a cabo en 1 semana después de una planta que tenga disponibilidad de nitrógeno adecuada. ¿Listo? Opción correcta, la C. Y aquí tenemos la molécula de la clorofila. Entonces acá, en la clorofila hay 2 tipos de clorofila, una que se llama clorofila A y clorofila B, dependiendo de la planta y de las necesidades que tenga la plantica. Entonces acá, en la clorofila A lo único que cambia es que aquí donde dice R, que es un radical, se sustituye o por este o por este. ¿Listo? Y si se dan cuenta, tiene presencia de nitrógeno. Entonces acá la clorofila tiene un centro de magnesio y tiene 4 nitrógenos alrededor de este centro de magnesio, que funciona como una antena que captura la luz solar, los fotones, y lleva a cabo una serie de reacciones electroquímicas en las cuales convierte la energía del sol, es decir, los fotones, en energía química, es decir, la energía se encierra en los enlaces de las moléculas. ¿Listo? Entonces acá, para que ustedes tengan presente cuál es la composición química de una molécula de clorofila: nitrógeno, magnesio y demás. ¿Listo? Los demás átomos: carbono, hidrógeno, y por ahí debe haber un oxígeno por acá. ¿Listo? Pregunta 49. Un grupo de investigadores quiere evaluar la capacidad de búsqueda de alimento por una especie de abeja a diferentes velocidades del viento. Para ello, realiza un experimento en condiciones controladas dentro de un invernadero con un cultivo en floración. Se dispuso una colmena y se calculó el número de abejas buscando alimento, lo que se llama pecoreando. Entonces, pecorear, que es la actividad que realizan las abejas cuando están buscando alimento en una planta determinada, a diferentes velocidades del viento provocadas por un ventilador. ¿Cuál de las siguientes gráficas puede corresponder adecuadamente a los resultados de la investigación? Entonces acá, palabras o conceptos centrales: investigadores, experimento, pecoreando, ahí les definen qué es pecorear, gráficas, resultados de investigación. Lo que les vengo diciendo, que les evalúan acá, que usted sepa evaluar una investigación, que sepa qué es el método científico. Contexto hipotético, el texto y la situación problema. ¿Cuál de las siguientes gráficas correspondería adecuadamente a los resultados de la investigación? Entonces acá, como ustedes se dan cuenta, las opciones de respuesta son que gráficas en plano cartesiano, es decir, eje X y eje Y. Entonces acá la habilidad que ustedes deberían tomar es que ustedes sepan ubicar correctamente qué va en el eje de las X, que es la variable independiente, y en la variable Y van a colocar la variable que es dependiente. Es decir, esta de acá no depende de nada y esta de acá depende directamente de cómo se comporte esta, ¿cierto? Entonces vamos a ver las opciones correctas. ¿Qué se está evaluando? La velocidad del viento y el número de abejas que está buscando alimento en las plantas, pecoreando. ¿Listo? Miremos la opción A, velocidad del viento en kilómetros por hora. Muy bien, entonces acá hay una velocidad determinada, 10 kilómetros por hora. A medida que se incrementa la velocidad, pasa de 10 a 20, 30, lógicamente es una velocidad de viento mayor. Y acá la cantidad de alimento disponible. Entonces, ojo acá, usted está evaluando la velocidad del viento y la cantidad de alimento disponible. No, lo que usted está evaluando es la velocidad del viento versus la cantidad de abejas que buscan alimento, que se llama pecorear, en las flores. Por lo tanto, opción A descartada. Opción B, cantidad de alimento disponible. ¿Usted estaba evaluando la cantidad de alimento disponible? No. Entonces acá ya lo dijimos anteriormente, descarta la B. Miremos aquí en esta B cómo se comporta el eje Y. Número de abejas pecoreando. Este sí puede ser una parte o una pista. ¿Usted está evaluando que el número de abejas que pecorean? Sí.
Es decir, que están pecoreando, sí. Entonces acá ahí ya tenemos pistas de cómo puede estar conformada la gráfica. Solamente viendo opción A y opción B yo podría intuir que lo que usted va a evaluar es velocidad del viento versus número de abejas pecoreando, ¿cierto? Miremos la opción C. Velocidad del viento en kilómetros por hora. 5 kilómetros por hora. Acá se incrementa la velocidad del viento y aquí tenemos en la eje de las Y número de abejas pecoreando. Esta opción es la más acertada hasta el momento. A medida que usted incrementa el viento, se le va a hacer más difícil a las abejas buscar su alimento, por lo tanto el número de abejas pecoreando va a disminuir, ¿cierto? Y acá estamos correctamente ubicando en el eje X la variable independiente, velocidad del viento, y acá correctamente ubicando la variable dependiente. ¿De qué depende el número de abejas? Pues de la velocidad del viento. Entonces la más correcta hasta el momento sería la C. Descartemos la D, velocidad del viento, sí estaría en la eje de las X, y acá tiempo. En ninguna parte de la investigación usted está hablando tiempo, por lo tanto descarta la D. Opción correcta, la opción C. Usted está hablando de la velocidad del viento versus el número de abejas que buscan alimento en las flores del invernadero en el experimento que se está haciendo. Pregunta 50. La siguiente imagen muestra algunas de las relaciones ecológicas que se presentan en un bosque húmedo. Entonces acá tenemos unos árboles frutales, acá está el fruto. El fruto contiene la semilla en su interior del árbol. El fruto es consumido por grandes primates. Los primates defecan la semilla porque no se puede digerir toda. La materia fecal es el alimento de los escarabajos que contienen dentro del excremento las semillas. Acá, algunas semillas caen por gravedad del árbol. Estas semillas no germinan, es decir, las semillas que caen directamente del árbol no germinan al quedar en la superficie del suelo. Pero ¿qué pasa? El escarabajo, que es coprófago quiere decir que se alimenta de heces fecales, transporta las heces y las entierra, es decir, el escarabajo llega y las arrastra, las entierra y eso le sirve de alimento. ¿Por qué? Porque se alimenta de heces fecales, acá lo dice coprófago, ¿listo? El escarabajo construye túneles en el suelo con las heces y semillas enterradas. Estas semillas germinan. Entonces acá tenemos finalmente las semillas germinando y la plántula. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué relaciones ecológicas hay? El árbol le brinda en el fruto al primate alimento, pero las semillas del fruto no se pueden de cierta manera digerir por el animal, es decir, por el primate, por lo tanto pasan derecho por el tracto digestivo. Cuando el primate defeca estas semillas, el escarabajo coprófago se alimenta de la heces fecal del primate, pero a la par llega y entierra las semillas y la semilla necesita de todo el proceso biológico y del tracto digestivo del primate precisamente para despertar en una cosa que se llama dormancia. Las semillas, si usted se da cuenta, cuando se siembran todas, no todas germinan. Porque tenemos que romper el periodo de dormancia. Entonces es ese periodo en el cual la planta como que se activa. Entonces aquí al parecer para que la semilla de este árbol se active necesita de todo el tracto digestivo, de que el escarabajo llegue y la entierre para que pueda germinar. ¿Listo? Entonces esa es toda la explicación de la imagen que está acá. Ahora viene el resto de la pregunta. En uno de estos bosques ha aumentado la caza de primates, es decir, de este amiguito de acá, lo que ha ocasionado la disminución en su número. ¿Qué efecto tiene esta situación sobre el ecosistema? Cuando a usted le hablan de ecosistema, le están hablando de todas las relaciones biológicas que se establecen en determinado territorio y ahí intervienen plantas, cantidad de luz, animales, insectos, bacterias, hongos, todas las relaciones que pueden haber. ¿Listo? Entonces acá, si se cazan estos primates para, no sé, una investigación o para tráfico de fauna, ¿usted cómo cree que se ve afectado todo esto? Entonces vamos a ver, analiza la pregunta. Relaciones ecológicas. Entonces acá aconsejo, busque todas las relaciones ecológicas. Una relación ecológica es como una especie interactúa con otra especie. Este es el contexto hipotético y aquí la situación problema. ¿Listo? Entonces acá, si se cazan los primates, ¿usted qué cree que pase? Opción A, aumento en la abundancia de plántulas porque los primates dejan de consumir las semillas de los árboles frutales. Entonces piensa acá, ya sabemos que para que la plántula pueda germinar necesita pasar por el tracto digestivo del primate. Opción A, descartada. Opción B, disminución de la germinación de plántulas. Sí, posiblemente si este amiguito no está, pues lógicamente se va a ver interrumpido el proceso por medio del cual la semilla se despierta y todo lo que tiene que hacer el escarabajo. Disminución de la germinación de plántulas, sí, porque hay disminución en la abundancia de materia fecal, muy bien, para los escarabajos. Entonces recuerden que la materia fecal transporta las semillas. Hasta el momento la opción B es la más adecuada. Descartemos C.
aumento de la germinación de las semillas porque más escarabajos entierran las semillas protegiéndolas de la depredación. No, esto es falso porque el escarabajo lo que entierra es la materia fecal y dentro de la materia fecal conlleva las semillas, ¿no? Entonces opción C descartada. Pilas con la D porque puede parecer muy adecuada. Disminución de la abundancia de escarabajos, ¿sí? Si hay disminución de este animalito va a haber menos alimento para los escarabajos y van a disminuir, pero ojo con la justificación, porque el número de semillas necesarias para su alimentación disminuye. Esta segunda parte no es verdadera porque los escarabajos no se alimentan de semillas, se alimentan de las heces fecales porque son coprófagos, se alimentan de la heces fecal del primate y ahí va contenida la semilla, es decir, la opción D es incorrecta. Si bien la primera parte es correcta, disminución de la abundancia de escarabajos, sí, es verdadero, esto se llevaría a cabo si los primates no están, porque hay menos heces fecales, pero la segunda parte del enunciado es falsa, porque el número de semillas necesarias para su alimentación disminuye. En ninguna parte dice acá, de todo lo que hemos leído, dice que los escarabajos se alimentan de semillas, se alimentan de las heces fecales, por eso dice que son coprófagos, ¿cierto? Entonces, opción correcta, la opción B. Pregunta 51. Un estudiante en clase de ciencias naturales observa la interacción existente entre los organismos de la siguiente imagen, donde las flechas indican quién se alimenta de quién o quién parasita a quién. Entonces acá dice chinche depredador, es decir, que se come a alguien, que se encuentra en el tercer nivel trófico. Entonces, tercer nivel trófico quiere decir que se alimenta de otros animales. ¿Listo? La avispa es una parasitoide, es decir, necesita de un hospedero para depositar sus huevos para completar su ciclo biológico. Dice que también es el tercer nivel trófico, ¿listo? Dice acá, juveniles de mosca blanca, presa u hospedero. ¿Es presa de quién? Del chinche, porque él es un depredador. Y debe ser hospedero de la avispa parasitoide, que se encuentra en el segundo nivel trófico. Si está en el segundo nivel trófico, este de acá, los juveniles de mosca blanca se deben alimentar de alguna planta. Acá dice planta, entonces ¿quién se alimenta de la planta? El que está acá, los juveniles de la mosca blanca, que es el primer nivel trófico. Entonces acá, primer nivel trófico, las que hacen la fotosíntesis, segundo nivel trófico, los que se alimentan de la planta y tercer nivel trófico son depredadores o en este caso serán parasitoides. ¿Listo? Posteriormente, su profesor le pregunta ¿por qué la competencia entre el chinche y la avispa influye en el mantenimiento de las comunidades en este ecosistema? La respuesta correcta del estudiante es, entonces, ¿qué les van a evaluar? Interacción entre organismos. Les van a evaluar, dentro de las interacciones está depredador y está parasitoide. Presa, en este caso del depredador, y hospedero del parasitoide. Y aquí la planta hospedera, primer nivel trófico, entonces aquí los juveniles de la mosca se hospedan acá y se alimentarían entonces de la planta. Y vamos a evaluar la competencia entre quién, entre este y este, ¿cierto? Entonces ellos van a competir, ¿por qué? Por los juveniles de la mosca blanca. Entonces acá, ¿por qué la competencia entre ellos influye en el ecosistema? Contexto hipotético, situación, problema. La respuesta correcta del estudiante es A, porque permite la reducción de la población de moscas y por lo tanto una mayor supervivencia de la planta. Entonces, si estos dos generan una competencia por estos, lógicamente que estos de aquí, el segundo nivel trófico, se van a ver disminuidos y esto puede beneficiar a la planta, ¿cierto? Podría ser la opción correcta. Descartemos la B, la C y la D. A ver, porque permite el aumento de la población de moscas. La pregunta es, si estos compiten entre ellos por estos, ¿las moscas van a tener mayor población? No, ¿cierto? Porque si estos dos compiten por estos, lógicamente, o se los comen o los parasitan. Y cuando esta avispa parasita a estas juveniles de mosca, también las mata porque cuando sale la larva de la avispa, lógicamente tiene que matar al hospedero. Entonces, opción B, falsa. Opción C, porque permite una reducción de la población de moscas. Si eso es verdad, es decir, cuando compiten por eso van a reducir las moscas y vamos a ver la segunda parte del enunciado. Y por lo tanto, una menor supervivencia de la planta. Esta segunda parte del enunciado es falsa, porque si nosotros mantenemos a raya esta población, la planta puede crecer más porque la planta hospeda las larvas de la mosca, ¿cierto? Entonces opción C descartada. Opción D, porque permite el aumento de la población de moscas. Vuelvo y les digo, si estos dos compiten por esta, no van a aumentar de ninguna manera. Entonces opción D descartada. Terminemos de leer. Por lo tanto, una mayor supervivencia de la planta. Por lo tanto, decimos que nuestra opción correcta es la opción A, porque permite la reducción de la población de moscas.
y por tanto una mayor supervivencia de la planta. Pregunta 52. Un estudiante realiza la investigación que se muestra en el diagrama, en la cual pasa una corriente eléctrica por agua separando el oxígeno del hidrógeno. Entonces recuerden que el oxígeno es oxígeno molecular y el hidrógeno también es hidrógeno molecular, es decir, la molécula está formada por dos átomos, en este caso de oxígeno, el oxígeno molecular, y el del hidrógeno molecular estará compuesto por dos átomos de hidrógeno. Acá entonces tenemos pregunta. En la electrólisis del agua se produce mayor cantidad de oxígeno o de hidrógeno molecular. Resultados. En la electrólisis se desprenden gases que son recogidos en tubos de ensayo invertidos según la ecuación química. 2H2O, que se encuentra en líquido, por eso la L, produce 2H2 gaseoso más O2 gaseoso. Entonces acá tenemos el diagrama, tenemos una batería, entonces acá está el ánodo es positivo, tiene carga positiva, por eso atrae los oxígenos que son negativos, y el cátodo es negativo, entonces acá es el polo negativo, el cual atraería las cargas positivas, en este caso las del hidrógeno, y en estos tubitos de ensayo se va recogiendo aquí el oxígeno y aquí el hidrógeno. ¿Listo? Conclusión, se producen dos moléculas de H2 y una molécula de O2, según esta ecuación química. Sin embargo, ella se da cuenta que su conclusión es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes conclusiones se podría proponer? Entonces, ¿qué le están evaluando a usted? Investigación, que sepa evaluar una investigación en ciencias naturales, es decir, método científico. Y como toda investigación tiene pregunta e investigación, hace unos resultados, diseño experimental, acá tiene el diseño experimental, el experimento, y tiene unos resultados, y finalmente acá tiene una conclusión. Entonces, es decir, aquí están inmersos la metodología del trabajo en ciencias: investigación, pregunta, resultados y conclusión. ¿Listo? Ese es el contexto hipotético, es decir, aplique lo que usted sabe de investigación en esto que le estoy contando acá y finalmente respóndame esta pregunta. Sin embargo, ella se da cuenta que la conclusión es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes conclusiones debería proponer? Aquí, esta es una pregunta de química y va sobre esto que está acá, que se llama ecuación química. Si usted no conoce bien cómo está conformada una ecuación química, es donde usted debe profundizar. Entonces, una ecuación química normalmente tiene una flechita que le separa un antes y un después. Lo que está antes de la flecha se llaman reactivos, es decir, lo que reacciona, y lo que está después de la flechita se leen como productos. Entonces, reactivos produce productos. ¿Listo? Los reactivos en este caso son agua, produce, y lo que se encuentra después son los productos de esta reacción química. Yo sé que produce y productos suena redundante, pero así deberíamos acostumbrar a leer la ecuación química. ¿Listo? Entonces ella dice que su conclusión está mal. Leamos la conclusión. Se producen dos moléculas de H2. Dos moléculas de agua reaccionan por electrólisis y producen dos moléculas de H2. Es lo que dice ella. Se producen dos moléculas de H2 más una molécula de O2. Entonces acá dice que ya hay una incoherencia o hay algo aquí incorrecto, que es lo que nosotros vamos a entrar a mirar. Miremos la opción A. Al final de la reacción se producen 2 moles de H2 por cada mol de O2. Opción B. Al final de la reacción se producen 4 moles de H2 y 2 moles de O2. C. Al final de la reacción se obtienen 4 moléculas de H2, y 2 moléculas de O2. Opción D. Al final de la reacción se obtienen 2 gramos de H2, ojo porque este es gaseoso, no son gramos. 2 gramos de H2 por cada 16 gramos de O2, ¿listo? Entonces pilas acá, ¿usted cuál escogería? Les digo acá, la clave está en saber interpretar la ecuación química. En ecuación química uno podría hablar de moléculas, pero realmente la unidad de masa con la cual uno trabaja en química son las moles. La cantidad de materia se mide en moles. Y la forma correcta de leer la ecuación química no son por moléculas, sino por moles. La opción correcta es la A. Observen cómo se lee. 2 moles, es decir, este que se llama acá índice estequiométrico, me dice cuántas moles de lo que está delante reacciona. Entonces, 2 moles de agua, de H2O, reaccionan en forma líquida por medio de electrólisis y producen 2 moles de hidrógeno molecular, que es este que está acá, que se desprende en forma de gas, más una mol. Aquí no hay ningún número, por lo tanto, como no hay ningún número, yo intuyo que por lo menos hay una mol de esto que está acá anunciado. Entonces acá hay una mol de oxígeno molecular. El oxígeno en la atmósfera se encuentra como O2, que es el
el gas que nosotros utilizamos en nuestros procesos biológicos en las mitocondrias. Entonces la opción correcta es la opción A. Al final de la reacción se producen 2 moles, entonces después de la flecha, ¿no? 2 moles de hidrógeno molecular de H2, ¿sí? Mira, 2 de H2 en forma de gas por cada mol, es decir, más por cada mol de O2 de oxígeno molecular, que también está en forma de gas. ¿Listo? Usted debe entrenar su habilidad para leer la información de una ecuación química. Antes de la flecha, reactivos; después de la flecha, productos. Y estos números grandes antes de la molécula se llaman índices estequiométricos y le indica a usted la cantidad de moles. ¿Listo? Bien. Pregunta 53. Se deja caer un carro por una rampa para que choque contra una barrera y así comprimir un resorte como se muestra a continuación. Entonces acá tenemos una inclinación, un carro, una altura determinada del plano. Entonces el carro se debe acelerar, acá hay una barrera, el carro pega contra esta barrera y comprime de cierta manera el resorte que está acá. La longitud del resorte sin comprimir es esta, ¿cierto? Entonces imagínese usted, suelta usted el carro choca contra la barrera y del impacto pues debe comprimir de cierta manera el resorte. En el proceso se conserva la energía mecánica y se evidencia que al aumentar la altura, es decir, al aumentar esta distancia que hay acá, es decir, al aumentar la inclinación de la rampa, desde la que se deja caer el carro, aumenta también la compresión del resorte. ¿Por qué ocurre esto? Pongámosle lógica entonces acá al asunto. Si el carro llega con mayor velocidad porque su aceleración es mayor, ¿sí? Si llega con mayor velocidad, lógicamente al estrellarse, el impacto va a comprimir el resorte que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué les están evaluando? Compresión de un resorte, conservación de la energía mecánica, compresión de los resortes. Entonces acá, contexto hipotético, situación, problema. Dice acá, en el proceso se conserva la energía mecánica y se evidencia que al aumentar la altura desde la que se deja caer el carro, al aumentar el plano inclinado, aumenta también la compresión del resorte. ¿Por qué ocurre esto? Porque disminuye la energía cinética inicial, aumentando la energía potencial final. Recuerden ustedes que la energía potencial está almacenada de acuerdo a la posición de un objeto. Si yo acá tengo el carrito, entre más alto lo tenga, ¿cierto? Va a tener mayor energía potencial. Cuando yo lo suelto, esa energía potencial se me transforma en energía en movimiento, es decir, energía cinética, y se va a acelerar. Choca contra esto y esto se va a comprimir más, ¿cierto? Entonces, opción A, porque al aumentar el plano inclinado, les pregunto yo, ¿disminuye la energía cinética inicial? No, ¿cierto? Porque hay una mayor energía potencial que tiene que transformarse en energía en movimiento. Entonces la opción A, incorrecta. Opción B, recuerden que estamos aumentando la altura del plano inclinado. Opción B, porque aumenta la energía potencial inicial. Claro, aumenta la energía potencial inicial porque estamos elevando el carro a una mayor altura, disminuyendo la energía cinética final. No, es falso. Recuerden que la energía potencial, hay una conservación de energía mecánica, entonces la energía potencial inicial se debe transformar en energía cinética final, ¿cierto? Opción A y opción B descartadas. Miremos la opción C, porque disminuye la energía cinética inicial. Vuelvo y les digo, no puede ser porque ya hemos hablado de este criterio en el cual habíamos dicho que al aumentar la energía potencial inicial, lógicamente cuando se libera se debe transformar toda esa energía potencial en energía cinética. Opción C descartada. Si ustedes se fijan al leer muy bien la opción A, la opción B y la opción C, ustedes al descartar las opciones pues consecuentemente ustedes dirían que la opción D. Miremosla y confirmémosla. Entonces acá, porque al aumentar la energía potencial inicial, claro, le estamos aumentando la energía potencial inicial, al aumentar el plano, aumenta la energía elástica final, es decir, la compresión del resorte finalmente, que es lo que nosotros estamos evaluando. ¿Por qué? Porque se conserva la energía mecánica, acá nos dice en el enunciado, es decir, si yo aumento la energía potencial inicial, supongamos que suelte el carro desde esta altura, el carro me convierte esa energía potencial, de acuerdo a su ubicación, en energía en movimiento, energía cinética, se desplaza, se acelera más, choca contra la barrera y como hay una conservación de la energía mecánica, este resorte se va a comprimir un poco más, me guarda la energía, ¿no? Y lógicamente después la libera empujándome el carro para atrás. Pero entonces lo que quiero que ustedes tengan presente es que de acuerdo a los elementos que están en el enunciado, usted puede descartar A, B y C. Y en este caso la opción correcta sería la D, porque aumenta la energía potencial inicial. A medida que usted aumenta el plano inclinado, aumenta la energía potencial inicial y cuando la libera se convierte en energía cinética y va a aumentar la energía elástica final. Es decir, esta energía que está
almacenada aquí en este resorte cuando el carro se estrella contra esta barrera. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Pregunta 54. En el continente asiático muchas especies de mariposas tienen depredadores, principalmente aves que las capturan en pleno vuelo. Algunas especies como la Pacliopta aristoloquia poseen toxinas para evitar ser depredadas, mientras que otras como la Papilloxutus carecen de toxinas. Entonces acá nos hablan de una mariposa que tiene toxinas y otra que no las tiene. No obstante, una característica interesante de P. exutus, recuerden que aquí P. exutus es esta Papilloxutus, es decir, esto se abrevia de esta manera porque estamos hablando de la especie. El primer nombre hace parte al género y esto hace parte a la especie. Recuerden que eso es de taxonomía. Entonces volvamos acá. No obstante, una característica interesante de P. exutus es que imita la forma de vuelo de la especie P. Entonces recuerden que la P es el género. Entonces acá estamos hablando de Pacliopta aristoloquia. Entonces una mariposa que no tiene toxinas imita el vuelo de la segunda que tiene la toxina. ¿Listo? Pregunta: ¿qué ventaja podría dar a la especie P. exutus imitar el patrón de vuelo de P. aristoloquia? ¿Qué ventaja puede tener que una especie que no tiene toxinas imite el vuelo de una mariposa que sí tiene toxinas? Entonces, ¿qué les están evaluando? Que usted sepa relaciones interespecíficas, es decir, cómo se relacionan unas especies con las otras en una relación de depredador cuando una especie imita a otra especie. Contexto hipotético y acá la situación problema. ¿Qué ventaja podría dar a la especie P. exutus imitar el patrón de vuelo de P. aristoloquia? Aquí hay un dato curioso que quiero explicar. Si usted lee el nombre de la especie de mariposa que tiene toxinas, se lee así: Pacliopta aristoloquia. Aristol viene de Aristóteles, y Aristóteles fue un filósofo griego que trabajó mucho el tema de la imitación, ¿sí? Una característica que llama mímesis. Pues bueno, no solo él, sino los filósofos de ese tiempo. Entonces, dentro de las relaciones de depredación o de las relaciones entre diferentes especies hay una relación que se llama mimética, es decir, mímesis significa imitación. Entonces acá este es un claro ejemplo de una relación de mímesis en la cual una especie adopta un comportamiento o trata de parecerse a otra precisamente para ganar una ventaja evolutiva. Entonces acá una mariposa que no tiene toxinas imita el vuelo de una mariposa que tiene toxinas y les piden a ustedes explicar cuál es la ventaja que traería imitar un comportamiento de una especie que sí tiene toxinas por una especie que no la tiene. Opción A: le proporcionaría un vuelo más rápido que el de P. aristoloquia para escapar de los depredadores. Entonces, si imita el patrón de vuelo, en ninguna parte dice que volaría más rápido. Entonces, opción A descartada. B: le ayudaría a eliminar depredadores que se intoxicarían al confundirlas con P. aristoloquia. No, porque estamos hablando de P. exutus. Entonces, opción A y opción B descartadas. Opción C: le permitiría esquivar cualquier contacto con P. aristoloquia que evita que se intoxiquen y mueran. No, opción C tampoco. Si usted se da cuenta, estamos imitando a una especie que es venenosa, ¿no? Opción D: la protegería de los depredadores que evitan atacarlas al confundirla con P. aristoloquia. ¿Listo? Entonces acá la opción correcta es la D. Claro, una especie imita a una que es venenosa precisamente para esquivar los depredadores. Los depredadores, a medida que ellos se desarrollan en el ambiente, comienzan a identificar cuáles son venenosas y cuáles no. ¿Sí? De acuerdo pues a comportamientos que se dan entre las especies. Entonces ellas intuitivamente ya saben, digámoslo así como por evolución, qué especies pueden consumir y cuáles no. Entonces, como los pájaros las capturan en pleno vuelo, entonces si ellas imitan el vuelo de una mariposa con la de la otra, lógicamente si tienen un patrón de vuelo, biológicamente ellas ya vienen como, digámoslo así, como programadas biológicamente, precisamente para identificar: no, esta puede ser tóxica, entonces yo paso de largo y no me la como, ¿cierto? Entonces esa es la ventaja evolutiva. La opción correcta sería la D. Entonces P. exutus imita el patrón de vuelo de P. aristoloquia, lo cual la protegería de los depredadores que evitan atacarlas al confundirlas con la especie que tiene las toxinas. En este caso sería la opción D. Entonces acá, ¿qué les están evaluando? La depredación y un patrón de imitación que se llama mimesis, en el cual una especie imita a otra especie. Por ejemplo, acá imita el patrón de vuelo, pero en otras especies, por ejemplo, se imitan los colores, ¿cierto? Eso pasa mucho en las especies de serpientes, que una especie de coral falsa y una especie de coral verdadera
los anillitos que tienen las especies corales son muy similares y precisamente esto la protege de los depredadores. Pregunta 55. Los isótopos son átomos con la misma cantidad de protones pero distinto número de masa. A continuación se presenta la conformación de los átomos 1, 2 y 3. Átomos 1, 2 y 3. Esto sencillamente es una numeración. Acá nos indican el número de protones, 20, 20 y 21, y el número de masa. El número de masa 40, 42 y 40. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles átomos son isótopos entre sí? Entonces acá el concepto que les están preguntando es isótopos. Acá mismo en el enunciado les definen qué es un isótopo. Son átomos con la misma cantidad de protones, es decir, cargas positivas, pero distinto número de masa. ¿Sí? Entonces deben tener igual el número de protones, pero el número de masa debe ser diferente. Nos dan una tabla y nos proponen. Ese sería el contexto hipotético y acá la situación problema. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles átomos son isótopos entre sí? Esta pregunta es muy sencilla y sencillamente lo que les piden es que ustedes sepan inferir datos de la tabla según el enunciado. Dicen que son isótopos entre sí átomos que tienen igual cantidad de protones, es decir, por ejemplo acá nos servirían 1 y 2, pero el número de masa es diferente. Y si nos damos cuenta, entre 1 y 2 el número de masa efectivamente es diferente. Uno es de 40 y el otro es de 42, siendo el número de protones igual para ambos átomos, ¿cierto? Entonces dentro de las opciones de respuesta tendríamos A, el 1 y el 3. ¿El 1 y el 3 son isótopos? ¿Este dato y este dato son iguales? No, descartada la opción A. La opción B, la 1 y la 2. Número 1 y 2 de átomos. ¿Número de protones iguales? Sí. ¿Y el número másico o el número de masa es diferente? Sí. Entonces cumplen ambas condiciones, que estos dos datos sean iguales y estos dos diferentes. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Para explicarles esto con mayor claridad, el tema de los isótopos, he traído a colación esta información adicional. Acá tenemos el protio, el deuterio y el tritio. Si ustedes se ponen a buscar en la tabla periódica, no van a encontrar por ninguna parte el protio, ni el deuterio, ni el tritio. ¿Por qué? Porque todos son átomos de hidrógeno. Es decir, este es un hidrógeno, este es otro hidrógeno y este es otro hidrógeno. Pero entre sí, todos tienen la misma característica y es que tienen un solo protón. Al tener un solo protón, este protón, esta P de acá, indica que tiene un número Z igual a 1, es decir, es el primer elemento de la tabla periódica, Z igual a 1. ¿Qué tiene en particular? Un protón. Entonces el protio tiene un protón, el deuterio tiene un protón y el tritio tiene un protón. Lo único que cambia son la cantidad de neutrones. Entonces acá, el protio tiene un solo protón, no tiene neutrones. El deuterio tiene un protón y un neutrón, ¿cierto? Y el tritio tiene un protón, lo que lo define como hidrógeno, y tiene dos neutrones, tritio o tritium, bueno, porque está en inglés. Entonces, ¿cuál es la característica acá? El número Z, el número de protones, el número Z, el número atómico, indica la cantidad de cargas positivas en el núcleo. Por eso yo digo que este es el hidrógeno, porque tiene Z igual a 1 o un protón, que es lo mismo, es el hidrógeno. El deuterio tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene 3 partículas subatómicas en el núcleo, un protón y 2 neutrones. Voy a tratar de hacerlo con el mouse. Entonces acá tenemos el primer átomo, tiene 20 protones. En el núcleo deben haber otros 20, pero no son protones sino neutrones, 20 neutrones. ¿Cierto? Entonces 20 y 20 da 40. El átomo número 2 debe tener 22 neutrones también. El átomo número 2 debe tener 22 neutrones para que su número másico sea 42. ¿De dónde sale el número másico? De sumar la cantidad de protones, que está acá en negrito, con la cantidad de neutrones. Entonces 20 y 22 da 42. Y por último, el átomo número 3, si usted se da cuenta, usted puede, con el número másico, que es el número de la tercera casilla, este de acá, usted puede calcular el número de neutrones, es decir, de las cargas neutras. Las partículas atómicas neutras. Si acá dice 40, pues sencillamente usted le resta 40, le quita 21, es decir, este átomo debe tener 19 neutrones. Entonces, ¿qué es un isótopo? Son átomos con un mismo número Z, que es la cantidad de protones, y diferente número A. El número A es el número másico. ¿Sí? Igual número Z y diferente número másico. Ese es el tema de los isótopos. Dentro de los temas de los isótopos hay un isótopo muy importante que es el carbono 14.
el carbono 14 es importante para datar hace cuánto existen ciertos materiales biológicos. Por ejemplo, encuentran el hueso, no sé, de una tortuga. Se hace un rastreo de la descomposición del carbono 14 y se puede datar hace cuántos miles de años existió la tortuga, porque este carbono es radioactivo y se descompone. Entonces el carbono 14, este de acá, que es el radioactivo, el que yo les digo, el Z del carbono, es decir, el carbono debe tener 6 protones en el núcleo. Si tiene 6 protones en el núcleo es el carbono. Como es el carbono 14, pues yo podría deducir cuántos neutrones tiene en su núcleo. Debe tener 8. Para que el número másico entonces me sea 14. Es decir, si usted suma 6 y 8, recuerden que el 6 es la cantidad de cargas positivas. De acá me da el número atómico, que sería Z. Z igual a 6 sería cargas positivas. Y el número de cargas neutras serían 8, porque 6 y 8 sería 14. Entonces acá, ese es el tema de isótopos. Son átomos con un mismo número atómico, número Z, pero con diferente número másico, con el número A. ¿Listo? Entonces acá, los únicos átomos que son isótopos entre sí son el 1 y el 2. Pregunta 56. Después de una sesión de clase de gimnasia, un estudiante se levanta con un fuerte dolor de cuello. Acude al médico, quien le receta un analgésico oral, es decir, una pasta, de 50 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, 30 horas después, el dolor permanece y el alivio es muy leve. Vuelve al médico y ahora le aplica el mismo analgésico en igual concentración, pero de forma inyectable en el músculo, y en menos de una hora se puede percibir el alivio. Entonces tenemos dos tratamientos, el primer tratamiento no hizo efecto, el segundo sí. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una explicación lógica de este fenómeno? Explicación lógica. Entonces acá el ICFES le evalúa que usted sepa la causalidad entre un fenómeno observado y su justificación. Contexto hipotético y acá la situación problema. Miremos las opciones de respuesta. A. El analgésico oral tiene mayor concentración. Fíjese acá porque acá dice que la concentración de ambos es la misma, tanto el oral como el inyectable. Entonces de pura entrada usted descarta la A. Sin embargo, continuemos leyendo. Por lo que disminuye la cantidad de sangre en las venas y genera el dolor del cuello. Bueno, esta es una opción ahí toda extraña. La primera parte del enunciado como la segunda pues son un poquito absurdas, ¿no? La B. El medicamento recetado en forma inyectable tiene el doble de concentración. Volvamos. Dice acá, el médico le aplica el mismo analgésico en igual concentración. Entonces usted descarta A y B, porque ambos tienen la misma concentración. Y produjo una intoxicación en el estudiante. En ninguna parte hay una información que le diga que el estudiante está intoxicado. Entonces descarte A y B. Opción C. El analgésico inyectable está hecho a base de un compuesto con más átomos que el analgésico oral para que actúe más rápido. Pilas acá, dice acá, el enunciado vuelve al médico y ahora le aplica el mismo analgésico, no le están aplicando uno diferente, ni con más ni con menos átomos, el mismo analgésico en igual concentración. Entonces acá es un ejercicio de pura lectura y detenimiento en los detalles. Entonces hemos descartado la opción A, la opción B y la opción C. Miremos entonces consecuentemente la opción D debe ser la correcta. Miremos, opción D. El medicamento inyectado se absorbe más rápidamente que el medicamento oral porque no tiene que ser digerido por el estómago. La opción correcta es la D. El medicamento inyectado se absorbe más rápidamente que el medicamento oral. ¿Por qué? Porque pasa directamente a la sangre y ahí busca el órgano en el cual actúa. Y lógicamente nos saltamos el paso del aparato digestivo, porque ustedes saben que la función del aparato digestivo es disponer de sustancias directamente al torrente sanguíneo en el intestino delgado. Entonces acá la opción correcta es la opción D. ¿Listo? Sencillamente es un ejercicio de leer muy detenidamente y tener cuidado con los detalles de la información, ¿cierto? Entonces, un medicamento inyectado pasa más rápido a la sangre. Pregunta 57. Los gases están involucrados en varios procesos de nuestra cotidianidad, como la respiración, el funcionamiento de la estufa de muchos hogares y en la conservación de alimentos, entre otros. El comportamiento del estado gaseoso se afecta por la temperatura, la presión y el volumen. Es así que sentimos los efectos del cambio de presión cuando viajamos y nuestros oídos se tapan o nos da mareo. A continuación encontramos una tabla de la relación de la densidad de algunos gases en dos condiciones de temperatura. Primero, temperatura a 25 grados centígrados y temperatura a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces tenemos gas, aire, helio, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y metano. Densidad en gramos por litro
una temperatura y densidad en gramos por mililitros a la segunda temperatura. De acuerdo con la tabla anterior, ¿por qué la densidad de los gases aumenta? Le está diciendo, la densidad de los gases aumenta de la temperatura de 25 a 0 grados centígrados. Entonces acá, ¿cuáles son los conceptos que le están evaluando? Gases. Todo el tema de gases, eso se ve en química. Estado gaseoso, temperatura, presión y volumen y cantidad del gas, que son las variables que se estudian en gases. Presión, tabla, es decir, que usted sepa identificar acá la información de la tabla, densidad, condiciones de temperatura, una atmósfera de presión. Densidad, la densidad es igual a masa sobre volumen, sabiendo que la densidad está en relación directa con la masa. Si aumenta la densidad, aumenta la masa, pero la densidad está en relación inversa con el volumen. Dice acá, entonces acá los conceptos que le están evaluando es gases, estado gaseoso, temperatura, presión, bueno, todos los conceptos que se ven normalmente en el tema de gases. El contexto hipotético y la situación problema. ¿Por qué aumenta la densidad del gas de 25 grados centígrados a la temperatura de 0 grados centígrados? Dice acá, porque la presión cambia y afecta al volumen del gas. O acá, la presión no cambia porque la presión en ambos sistemas, en ambas mediciones, es de una atmósfera de presión. Descarta la opción A. Miremos la opción B. Porque la presión se mantiene constante y el volumen no se afecta. El volumen no se afecta. Entonces acá, si nosotros miramos la relación de la densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad está en relación directa con la masa. Es decir, si yo aumento la densidad, aumenta también la masa. Y viceversa, si yo aumento la masa, también aumenta la densidad, o si yo disminuyo la masa, también disminuye la densidad. Y la densidad está en relación inversa con el volumen. Es decir, si el volumen aumenta, la densidad disminuye y viceversa. Si la densidad aumenta, el volumen disminuye. Relación directa y relación inversa. Opción B descartada también, porque la presión se mantiene constante, es verdad, y el volumen no se afecta. Fíjate acá, si la densidad cambia, lógicamente tuvo que existir una variación en el volumen, entonces la opción B queda descartada. Opción C, porque la presión y la temperatura se mantienen constantes. La temperatura cambia, entonces vemos que pasa de 25 a 0 grados centígrados, por lo tanto descarta la opción C. Entonces, sabiendo leer muy bien la información e inferir la información que hay tanto en el enunciado como en la tabla, yo puedo descartar la A, la B y la C y puedo marcar la opción D, y vamos a explicar por qué la opción D es la correcta. Dice acá, porque la temperatura disminuye. Si la temperatura disminuye, afecta al volumen del gas. Entonces recuerden, cuando usted calienta un gas, cuando lo calienta, el gas se expande, es decir, ocupa más tamaño, ocupa más volumen. Entonces lo que les digo acá, si el volumen aumenta, la densidad disminuye, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la temperatura de un gas disminuye? Cuando la temperatura de un gas disminuye, hace que las moléculas se encuentren más juntas, por lo tanto va a ocupar un menor volumen. Entonces acá lo que les digo yo, si un gas se enfría, va a ocupar menos volumen, entonces la flechita iría hacia abajo, menos volumen. Por lo tanto, ¿qué pasa con la densidad? Si el volumen disminuye, como está en una relación inversa con la densidad, si el volumen disminuye, la densidad lógicamente va a aumentar, porque están en relación inversa. Es decir, acá la densidad está en relación inversa. Si una sube, la otra baja, y si la una baja, la otra sube. Es decir, si el gas se enfría, el gas va a ocupar menos espacio, porque sus moléculas se van a encontrar más cercanitas unas con las otras. Entonces, el gas cuando se enfría, se reduce de tamaño. Como reduce su tamaño, es decir, el volumen baja, ¿qué pasa con la densidad? La densidad sube. ¿Listo? Es lo que nos muestra la tabla. Entonces acá miremos la densidad de el aire, 1,205 gramos por litro. Cuando la temperatura baja, la densidad aumenta, ¿sí? Ligeramente. Y eso pasa con todos los gases. El nitrógeno, 1,165. Como la temperatura baja, las moléculas del gas están más junticas, por lo tanto la densidad debe aumentar. Entonces acá aumenta ligeramente. Entonces acá la opción correcta es la D, porque la temperatura disminuye, y si la temperatura disminuye, ocupa menos volumen, y ocupar menos volumen, la densidad sube, lo que afecta el volumen del gas. Estas dos partes del enunciado son verdaderas y responde efectivamente a la situación problema que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, esa fue la primera parte de la sesión 2. Los invito a que estén pendientes para la publicación del segundo video de la sesión 2, en la cual voy a abordar las preguntas de la 58 hasta la pregunta 70. Y así completamos los dos cuadernillos que se presentaron en el año pasado ante el ICFES. Muchísimas gracias por ver el video y quedan totalmente invitados.